tiempo. Lléname de fe, inyéctame de lo que está a punto de pasar en mi vida. Tú no naciste para vivir una vida conformada. Es lo que el Padre nos está diciendo. Tú no naciste para vivir el estilo de vida que está viviendo. Yo veo en ti un potencial. Yo veo en ti una capacidad. Yo veo en ti una valentía. Yo veo en ti algo poderoso. Bienvenidos a Aliento de Vida, la señal del reino. A veces cuando queremos empezar algo o cuando iniciamos una nueva temporada, no sabemos por dónde iniciar, ni a veces sabemos qué hacer. Bueno, pues mire, cuando nosotros entramos en una nueva temporada como es este año, lo primero que tenemos que hacer es prepararnos. Prepararnos. Pastor, ¿y cómo nos preparamos? Nos preparamos a través del ayuno. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que operan en regiones celestes. Entonces usted y yo tenemos que prepararnos espiritualmente. Espiritualmente. Mire, hay cosas que usted cree que la tiene parada y retenida en lo natural. Y hay una forma de explicar el por qué. Pero en realidad lo que se ve es una manifestación de lo que no se ve en el mundo espiritual. Entonces en el mundo espiritual usted sabe que usted y yo somos una tricotomía de espíritu, alma y cuerpo. El alma y el espíritu se proyectan a través de nuestro cuerpo. Por eso usted, ¿quién ha visto a alguien que está triste al lado suyo? Y usted le pregunta, ¿cómo te sientes? Y te dice, estoy bien, pero tú estás viendo que está triste. Porque su alma está proyectando la tristeza que lleva por dentro. Y entonces, asimismo, en el mundo espiritual, usted tiene que prepararse. Para lo que viene este año, no va a ser con tu fuerza, sino con su Santo Espíritu. Entonces, escuche esto. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. En otras palabras, no es con gente. No es con tu marido, no es con tu esposa. Tu problema no es un problema natural. Hay una condición en el mundo espiritual que cuando se organiza y se arregla, entonces todo empieza a fluir a tu favor. Entonces la puerta que estaba cerrada se abre. Entonces lo que no funcionaba empieza a funcionar. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Prepararnos espiritualmente. Eso es lo que hace el ayuno. El ayuno no es dejar de comer. El ayuno es alimentar tu espíritu. ¿Por qué yo le digo eso? Porque la gente relaciona el ayuno con dejar de comer. No, la única forma o una de las formas más poderosas en que tu espíritu se alimente es a través del ayuno. El ayuno no tiene que ver con un evento natural. El ayuno tiene que ver con un evento espiritual. ¿Quién tiene algo retenido, paralizado aquí? ¿Quién le gustaría que funcionen algunas cosas en su vida, en su matrimonio, en su finanza? ¿A quién le gustaría que le vaya mejor en este año que en el pasado? Mire aquí. Mire aquí. Muchas veces creemos, es más, nos cuestionamos, pero ven acá, si yo tengo el conocimiento, si yo tengo la capacidad, ¿por qué las cosas no me funcionan como deberían funcionar? ¿Quién se ha hecho esa pregunta? ¿Quién se ha hecho la pregunta, ¿por qué a aquel le va mejor que a mí? ¿Por qué a aquella le va mejor que a mí? ¿Quién se ha hecho esa pregunta? Mire, en el mundo espiritual trabaja a través de legalidad. Por legalidad. Pastor, ¿qué es legalidad? Bueno, cuando tú tienes puertas abiertas, por más que tú ores, la oración no es el problema, es que tú tienes que cerrar esa puerta. Y esto es importante que usted lo sepa. Entonces, usted no sabe que tiene una puerta abierta hasta que tu espíritu no está despierto. O sea, tu espíritu tiene que despertarse para tú saber qué es lo que está pasando. Entonces, cuando entramos en este proceso de ayuno, lo que hacemos es que nos estamos preparando
para saber cómo enfrentar todo lo que viene y para estar preparado para responder ante la realidad que se asoma. Quiero que podamos tener la revelación del ayuno, ya que es una de las herramientas más poderosas de los hijos de Dios. Cuando hijo de Dios, ¿dónde están los hijos de Dios aquí? Todos aquí somos hijos de Dios. Cuando un hijo de Dios entra en ayuno, el infierno tiembla. El infierno tiembla. ¿Usted sabe por qué? Porque el mundo espiritual se abre y usted puede ver y usted puede escuchar, pero también usted puede discernir. Vaya conmigo a la palabra Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza. Si tienes a alguien al lado, dile, no será por la fuerza. Dile, no será por tu inteligencia. Dile, no será, tópale, dile, no será porque tú estás tramando algo para que funcione tu matrimonio, tu finanza, tus hijos. No será algo preconcebido. Mira, ¿por qué? No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Por qué es por el Espíritu de Dios? Porque todo lo que nosotros no vemos es más real que todo lo que usted y yo estamos viendo. Entonces, a través del Espíritu Santo, que nosotros vamos a ser guiados para tomar las decisiones correctas. Vamos a estar abiertos espiritualmente para todo lo que Dios nos tiene. Entonces, cuando usted ayuna, suceden muchas cosas al mismo tiempo que usted debe de saber. Cuando nosotros ayunamos, suceden muchas cosas. Por eso lo relevante de un ayuno no es tú estar pendiente a la comida, sino lo que está pasando espiritualmente. El enfoque no es la comida, porque en esa trayectoria del ayuno yo necesito enfocarme en lo que espiritualmente estoy haciendo. Se lo digo de otra manera. Daniel se había dado cuenta que el pueblo de Dios, su pueblo, su tierra, de acuerdo a la palabra, ya había caducado el tiempo de la opresión sobre el pueblo. Pero él veía, de acuerdo a la palabra, como que no congeniaba lo que decía la palabra con lo que estaba sucediendo. Y era que el pueblo seguía en opresión, seguía bajo esclavitud. Y Daniel decidió hacer un ayuno. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú haces el ayuno, lo del cielo viene a la tierra. Si se escribió que para esta temporada tú tenías que estar en libertad, tu orden de libertad viene del cielo. Tú atraes el cielo a la tierra. Tú haces que los ángeles vengan, suban y bajan. Tú haces que la voluntad de Dios se establezca. Y en ese proceso de ese ayuno se le reveló el diseño de cómo iba a entrar el pueblo en libertad. O sea que hay un diseño. Y el diseño para cada una de tus condiciones viene a través de la voz de Dios sobre tu vida. A través de lo que Dios quiere revelarte. Pero para eso nuestro espíritu tiene que estar preparado. Muchas cosas suceden en el ayuno al mismo tiempo y a veces no nos damos cuenta. Número uno, cuando una persona decide entrar en un ayuno, le da muerte a su carne. Le da muerte a su carne. Todo lo que está siendo provocado por la carne muere, porque la carne deja de tener autoridad sobre tus pensamientos, sobre tus sentimientos y sobre tus emociones. Fíjate por qué Zacarías dice: no será con tu propia fuerza, sino que será con mi espíritu. Hay muchas cosas
estorpecen el propósito de Dios en nuestra vida, porque ha sido más relevante y más fuerza ha tenido nuestros propios pensamientos que la misma guianza del Espíritu Santo de Dios. Nuestros propios sentimientos han sido más relevantes que la misma guianza de Dios. ¿Por qué? Porque cuando pasa un periodo de tiempo y nosotros solamente alimentamos lo natural y no alimentamos lo espiritual, lo natural se pone por encima de lo espiritual en nuestra vida. Así que el consejo que cuando estamos en esa condición, el consejo que solamente entendemos es el consejo que viene de la carne, no el del espíritu. Y es ahí donde la gente entra en más estrés, porque todo lo razona, y cuando tú todo lo razonas, cuando tú todo le buscas la forma de cómo debiera, ahí no entra el diseño de la fe, que tiene que ver con alguien que tiene en total autoridad su espíritu gobernando dentro de sí, y ahí puede fluir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace el ayuno? Mata la carne. Pastor, yo no estoy en la carne. Yo me he dado cuenta que solamente cuando una persona entra en ayuno puede definirlo cómo anda verdaderamente. Porque hay cosas que se disfrazan de espiritual y son totalmente que están conectadas a la carne. Cosas que están conectadas solamente a la carne. Entonces, cuando tú entras en un ayuno, esas cosas se desconectan totalmente, dejan de funcionar. Por eso cuando una persona entra en el ayuno y empieza a morir su carne, deja de enfadarse, deja de cuestionar, deja de pelear, deja de justificar. ¿Por qué? Porque cuando tu espíritu toma autoridad, tu espíritu te empieza a guiar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los principios de la palabra, y te hace sensible al mundo espiritual. Número 1, muerte a la carne. Y entonces el ayuno sirve como un indicador de lo que es del espíritu y de lo que es de la carne. En otras palabras, los deseos engañosos de la carne desaparecen. El ayuno tiene la autoridad de limpiarte en tu mente, en tu alma, en tu espíritu y en tu cuerpo. Se aclaran los pensamientos. Es un proceso de ósmosis que empieza a operar en la vida de la persona que hace el ayuno. Fíjate que una persona no le es relevante hacer el ayuno, porque ayuno significa sacrificio de la carne. Solamente en el ayuno es donde la carne no tiene voz. Cuando no estamos en el ayuno, la carne tiene voz. Cuando una persona está en ayuno, no puede comer lo que quiere, no puede tomar lo que quiere, no puede orar cuando quiere, porque ese es un tiempo donde estamos enfocados espiritualmente en todo lo que estamos haciendo. Y es importante porque el ayuno va a empezar a agudizar tu discernimiento. Y aquí hay personas sentadas esta noche que Dios la trajo, que vinieron con la pregunta: ¿qué voy a decidir para estos primeros meses del año? ¿Qué decisiones debo de tomar en mi área financiera? ¿Qué decisiones debo de tomar en mi área laboral, en mi área matrimonial, aún en la iglesia? Toda decisión basada en la carne termina estropeando el propósito de Dios en tu vida. Pero toda decisión basada en tu espíritu tiene el respaldo de Dios. Tiene el respaldo de Dios. Cada persona que quiere avanzar tiene que cruzar el tramo del sacrificio. Nadie, ni en lo natural ni en lo espiritual, avanza si no toma de la mano el sacrificio. Jesús lo dijo de esta manera: todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero cuando nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, está diciendo: deja que tu espíritu tome la autoridad. Y para que el espíritu de uno tome la autoridad, hay que darle muerte a la carne. Hay que darle muerte a la carne. Le voy a decir algo. Nuestro espíritu no tiene capacidad de razonar.
solamente de obedecer. Porque los espíritus fueron creados para obedecer. Fíjese a los ángeles. Los ángeles, Dios lo que hace es que le da instrucciones, órdenes. Ellos las ejecutan. Son espíritus angelicales. En nuestro espíritu es que radica la obediencia que viene de parte de Dios. Vaya conmigo a Juan capítulo 6, versículo 63. El espíritu da muerte. ¿No es lo que dice? El espíritu es lo que da muerte. Y la carne es la que da vida. ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que dice? El espíritu da vida. La carne no vale para las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Mira esto. El razonamiento dice, yo solamente necesito recibir una palabra. El problema es que la palabra de Dios no se recibe en la mente. Para que la palabra de Dios haga verdaderamente el efecto que debe de hacer, tienes que recibirla en tu espíritu. Ahí adentro. Entonces, el ayuno nos prepara para recibir la palabra de Dios. Nos prepara para recibir el dunamis de Dios. Las cosas no van a cambiar porque nosotros las razonemos. Van a cambiar porque las vamos a creer que van a cambiar. ¿Dónde yo creo? ¿En mi razonamiento o en mi espíritu? En mi espíritu. Porque es a través de la fe. Si tienes a alguien cerca, dile, las cosas van a cambiar. Y la señal es el ayuno que yo voy a hacer. ¿Está aquí conmigo? Pastor, ¿el ayuno para los cristianos o para los que no son cristianos? El ayuno es para todo aquel que quiere un rompimiento en su vida. El ayuno es para una gente que diga, oye, yo creo la palabra de Dios, voy a intentarlo. Voy a ponerme en las manos de Dios y Él me va a guiar. Entonces, si necesitas un rompimiento a principio de año, desde ya tienes que entregarle a Dios este ayuno como primicia. Voy a, Señor, a ponerme en esta posición para que tú hagas de mí lo que tú escribiste en este año 2020 en mi vida. Diga conmigo, yo tengo un potencial. Fuerte, dígalo, yo tengo un potencial. Tu potencial solamente se desarrolla en el campo de operación. Tu potencial no es algo que tú debes de saber lo que lo tienes. Es algo que tú debes de manifestarlo a través de lo que tú estás haciendo. Hay un potencial en lo natural, pero también hay un potencial en lo espiritual. Tu potencial en lo espiritual se activa a través del ayuno. Se activa a través del ayuno. ¿Sabe? Cuando se habla de ayuno, la carne nos emociona. Porque mire, cuando se habla de ayuno, la carne es enemiga de los ayunos. Solamente, solamente cuando se esté en ayuno es que uno se da cuenta lo tanto que habla. Y el tiempo que uno pierde. ¿Sabe qué yo he descubierto en los ayunos? Que uno empieza a valorar lo que antes no valoraba. Increíble, en el ayuno uno empieza a entender lo que antes no entendía. Pastor, ¿por qué pasa eso? Porque eso estaba conectado al ámbito espiritual y estábamos desconectados del ámbito espiritual. Te conectas en el ámbito espiritual y empieza a entender todas las cosas. Ahí empieza a entender todas las cosas. Aquí la palabra en Juan 6:63. Juan 6:63. Ayúdenme mis hijos ahí atrás. El Espíritu da vida. Esa palabra debe de quedarse en tu corazón. Porque hay gente que cree que está viva y hace rato que está muerta y no lo sabe. La vida solamente viene de Dios.
Y solamente recibimos vida cuando nosotros estamos conectados con Dios. Por eso toda persona que no está conectado con Dios vive un desasosiego. Lo puede tener todo y sabe que le hace falta algo. Pero en realidad no es que le hace falta algo, le hace falta alguien. El que cambia tu vida, el que te va a llenar a plenitud, el que te entiende, el que te creó, el que depositó en ti un propósito grande, hermoso y poderoso. El único que te puede revelar el propósito, ese es el que te hace falta. El ayuno te entra en un proceso de desintoxicación en lo natural y en lo espiritual. Cuando una persona verdaderamente ayuna, se le descongestiona la mente. Hay personas aquí que no pueden dormir de tanto que piensan. De verdad que se lo digo. Porque cuando tu espíritu no está activo, tu cerebro no va a aguantar todo lo que está sucediendo. ¿Está aquí conmigo? Te puedes beber el mejor medicamento para dormir, pero no vas a descansar. Tus ojos se van a cerrar, pero la mente va a seguir. ¿Quién ha cerrado los ojos y su mente ha seguido? Entonces el ayuno te entra en un proceso de desintoxicación en lo natural y en lo espiritual. En lo natural se desintoxican tus órganos, se regeneran, tu sistema sanguíneo se limpia, tu sistema respiratorio mejora, se te va el cansancio producto de todas las toxinas que tú tienes en tu cuerpo. Entonces el religioso quiere que... Pero eso no hay aquí. Pastor, tengo un demonio que tienen que sacármelo. Es un dolor en los cuerpos. Es un dolor de que no me deja dormir. ¿Qué tú tienes? Que no le da reposo. Yo no sé cuántos años a tu cuerpo. Tu aparato digestivo está saturado. Entonces cuando tú entres en un ayuno sin darte cuenta, todas las toxinas empiezan a salir. Y el cansancio se te empieza a ir. Y tu espíritu toma autoridad. Y tú empiezas y dices, pastor, tengo una lucha con el diablo. Yo no puedo levantarme a orar. Leo, agarro la Biblia y me duermo. No es que tú te miras inundado y no te has dado cuenta. Es algo natural, no es algo espiritual, es algo natural. Pero tú no te das cuenta, porque cuando tú todo lo espiritualizas, entonces te sale del balance de que también tenemos una vida natural. Entonces, cuando tú entres en el ayuno, te empieza, ay pastor, tengo un ataque, un dolor de cabeza. No, es que esa es la manifestación de la toxina. Está entrando en un proceso de ¿cómo es? Tópale, Ángel, te tiene que desintoxicar. Algo así. ¿Está aquí conmigo? Entonces, cuando tú entres en ese proceso del ayuno, tú te empiezas a regenerar. Tú recuperas la memoria. Recupera la fuerza en lo natural. Ahora imagínate tú en el espíritu lo que está pasando mientras tú estás en el ayuno. Si en lo natural está pasando algo contigo, imagínate lo que está pasando en el mundo espiritual. Por eso es que muchas veces, mira, no hay nadie que verdaderamente entre en un ayuno que no tenga respuestas que vengan a su mente. Su espíritu se llena de respuestas. Pregunta que usted se hacía. En lo espiritual tu espíritu se despierta. Y ya no es que es una lucha si voy a orar, una lucha si voy a leer la palabra. No es una lucha. Es que cuando tu espíritu se despierta, no es que tú quieres, es que el espíritu dice, vamos a orar. El espíritu dice, quiero leer la palabra. Tú eres el primero que te va a levantar a orar con todo en la familia. Porque cuando tu espíritu se despierta, lo espiritual se va a hacer lo real en ti. Por eso es que tenemos que enfrentarnos a este proceso. Usted pregunta, ¿quién quiere rompimiento? Todo el mundo lo quiere, pero no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio por ese rompimiento. Porque hay que pagar un precio para el rompimiento. Remueva de su mente que del cielo le van a caer los lingotes de oro. Remueva de su mente que tenemos un Dios soberano. Pero acuérdate de algo.
Dios le dio un potencial a Adán. Y ese potencial se lo dio y lo ubicó en un huerto para que lo labrase, para que lo trabajase. Tu potencial se desarrolla en el trabajo. Tu potencial se desarrolla en los movimientos que tú haces. Tu potencial se desarrolla en el campo. Tu potencial se desarrolla en el proceso. Así en lo espiritual, tu potencial se desarrolla dándole vida a tu espíritu. En lo espiritual despiertas. Entra en un estado real de lo que está pasando en tu vida espiritual. Porque hay mucha gente que sabe lo que está pasando en su vida natural, pero está muy lejos de lo que está pasando en su vida espiritual. Y es ahí cuando tú entras y dices, wow, pero yo necesito tomar decisiones. Yo necesito hacer cambios. Es más, este año usted no lo puede empezar igual que el año pasado. Usted tiene que hacer algo diferente para que algo diferente venga a su vida. Entrar en este ayuno, entrar en ese rompimiento, declarar que usted va por más. Es por esto que cuando una persona entra en el ayuno, no será gobernado por sus sentimientos ni las emociones, sino que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿A quién le gustaría ser gobernado por el Espíritu Santo de Dios? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Hazme favor, ponte ahí, Yamín, por favor. Arisa, ponte de pie, por favor. Mueve, dile algo desde allá a ella. Díceselo, como si ella estuviera al lado tuyo. Mírala para que tú entiendas. ¿Tú estás entendiendo? ¿No estás escuchando? Así estamos nosotros cuando no está gobernando nuestro espíritu. Y así se hace difícil las cosas. Así se hace difícil las cosas. Pero cuando usted está en el espíritu, tú tienes un celular ahí. Sácalo. Apértale uno. No importa lo lejos que tú estés. Cógelo ahí, póntelo ahí. Aunque tú estés lejos, tú vas a escuchar lo que Dios te está diciendo. Porque lo vas a escuchar ahí. Tú estás aplaudiendo. Oye lo que te voy a decir. En este ayuno tú vas a estar sentado y de repente Dios te va a decir, múdate de esa casa. Es verdad. Tú estás en este ayuno de verdad y de repente Dios te va a decir, sal de ese trabajo. Pero también de repente te va a decir, tú te acuerdas del negocio que engavetaste, sácalo y hazlo. Ese que te estaba pretendiendo, dile que no. Mire por qué, porque en el ayuno ya no es la ilusión suya que gobierna. Ya no son sus deseos. Ya no son sus emociones. En el ayuno Él te susurra al oído. En el ayuno Él te susurra al oído. ¿A alguien le gustaría que Él le susurrara al oído? No es lo mismo que te lo diga a alguien que te lo diga a Él. Gracias, siéntense. Mateo 17:4 dice aquí la palabra. Cuando llegaron el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Versículo 16. Yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿No le han podido? Ok. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio. ¿Qué hizo Jesús? Vamos, ayúdame por favor. Reprendió. ¿Reprendió a quién? La pregunta mía es la siguiente. Tenía un problema de lunático en lo natural. ¿Qué más tenía?
que dice que sufría mucho. Hay gente que sufre mucho y no sabe por qué está sufriendo. O hay gente que sufre mucho y cree que sabe por qué está sufriendo. Porque relaciona su sufrimiento con algo natural. Pero aquí Jesús ni siquiera le está hablando al muchacho. Está reprendiendo una entidad espiritual que tiene oprimido a ese muchacho. O sea que usted puede estar sentado aquí, venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios y un espíritu inmundo oprimiendo tu matrimonio, oprimiendo tu finanza, oprimiendo tu cuerpo con dolores, oprimiendo tu hogar. Entonces aquí dice la palabra: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza y diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasara, de nada os será imposible. Y nada os será imposible. Pero este género, diga conmigo, este género, ayúdame, este género, vamos, más fuerte, género, no sale sino con oración y ayuno. Jesús no estaba tratando con nada en lo natural. Él sabía que el problema venía del mundo espiritual. Había un género que estaba operando, había una entidad que estaba operando. ¿Sabes qué? Pero aquí yo veo que hay cosas que las oraciones no pueden resolver. Aquí yo veo que hay cosas superiores que necesitan una combinación de ayuno y oración. ¿Por qué ayuno? ¿Por qué oración? Número uno, porque la oración funciona desde tu espíritu, no desde tu mente. Y una gente puede hacerse profesional orando desde la posición de la mente. Porque nosotros somos intelectuales. Dios nos dio la capacidad de razonar y de combinar ideas y palabras. Entonces Jesús le dice: no es oración nada más. Mira, yo necesito que tu oración salga de tu espíritu. Y para que salga de tu espíritu tiene que estar preparado para que entonces sea en el espíritu la reprensión que tú vas a hacer, la oración que tú vas a hacer. La autoridad radica en tu espíritu. La autoridad no radica en tu mente, no radica en el razonamiento. Por eso una persona, por más que estudie, lo único que logra tener es conocimiento. Hay personas que hoy en día están confundidos con muchas cosas porque lo único que han utilizado es su razonamiento. Pero yo te tengo buena noticia esta noche. Tú tienes algo superior a tu mente, a tu cerebro. Es tu espíritu. Y tu espíritu tiene conocimiento de arriba, de abajo, de lo que existe, de lo que se ve y de lo que no se ve. Por eso, cuando usted tiene conflicto, pastor, ¿qué hago? ¿Corro? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿A quién llamo? Cuando tú tienes conflicto, lo que tienes que hacer es ayunar. Pastor, ¿por qué? Porque tus conflictos son una manifestación de tu condición en el mundo espiritual, o de lo que viene en contra de ti en el mundo espiritual. Solamente estando en el espíritu es que vas a entender muchas cosas que están pasando en tu vida en lo natural. Pastor, ¿por qué no avanzo? Pastor, ¿por qué no se me dan las cosas? Pastor, ¿por qué perdí esto? Pastor, yo mejor ni siquiera estoy en las cosas de Dios. Es lo que quiere el enemigo. ¿Sabes por qué? Para embotarte tu entendimiento espiritual, para embotar tu espíritu, para adormecer tu espíritu. Porque Él sabe, yo sé que Él sabe que si tú despiertas tu espíritu, Él empezará a correr de esa condición. Él empezará a correr de esa posición y va a tener que soltar lo que te tiene retenido. Va a tener que soltar lo que te tiene retenido. Y siento mucha gente aquí que tiene muchas cosas retenidas. Fíjate, hemos orado por ti. Has hecho muchas cosas. Acuérdate que el ayuno funciona directamente en ti. No hay intermediario cuando una persona ayuna. Quien crece es quien ayuna. Cuando alguien dice, oh, ayuna por mí. Bueno, es que por más que yo quiera, lo repito, este era el diseño. Este era el diseño.
el profeta Jonás entró y dijo: Nínive, si no te arrepientes, diga conmigo arrepentimiento. Ese pueblo no estaba preparado para arrepentirse por lo que estaba viviendo. Porque el arrepentimiento no es en la mente, el arrepentimiento es en el corazón, en tu espíritu. ¿Y cuál fue la instrucción? 3 días de ayuno. Hasta los perros tenían ayuno. Porque para que Dios pueda limpiar en el mundo espiritual hay que preparar lo espiritual. Así que el arrepentimiento está conectado a una condición en el espíritu. ¿Está aquí conmigo? Esther envió a ayunar a todo el pueblo, a sus doncellas. Ella misma ayunó, porque la decisión de Esther iba a representar su vida o su muerte. Pero yo no sé si usted me entiende. Cuando una persona ayuna, no le tiene temor ni a la muerte. Cuando una persona ayuna, gana autoridad y gana seguridad para poder decidir. Y esas decisiones no van a solas, van acompañadas de una autoridad en el mundo espiritual. Hemos vivido un evangelio que es buenísimo, pero hasta cierto punto ha hecho daño. Ora por mí, bendíceme, declárame, profetízame. Es como que queremos de todo y no queremos involucrarnos en nada. Y eso no está mal, está bien, pero no es lo mismo que otro viva la experiencia, a que todos vivamos la experiencia, a que todo Dios nos revele, a que todo Dios nos active espiritualmente, a que todo Dios nos abra nuestros sentidos espirituales, que podamos todos ver, que podamos todos escuchar. ¿Por qué? Porque el ataque viene sobre todo, pero también si hacemos el ayuno, la autoridad viene sobre todo. El espíritu de Josué y Caleb era diferente, porque ellos no hablaban desde su razonamiento, hablaban desde su espíritu. Tiempos difíciles en tu vida, hay un diseño para tú enfrentarlo: ayuno y oración. ¿Por qué? Porque las emociones nos engañan. ¿Por qué? Porque los sentimientos nos engañan. ¿Por qué? Porque la necesidad nos engaña. Yo creo esto, yo creo lo otro. Bueno, de creer todo lo que vemos nos activa un pensamiento. Y podemos simular de que Dios nos habló porque está conectado con algo que yo quiero, o que me conviene, o que yo necesito. Pero cuando tú estás en el espíritu, tú sabes a qué te tienes que negar. Tú sabes a qué te tienes que negar. Así que en el ayuno ganamos autoridad. ¿Qué ganamos? Tópale al vecino y le: de esta vamos a salir, porque vamos a ganar autoridad. Tópale al vecino y le: vecino, lo vamos a lograr porque vamos a ganar autoridad. No será el que más brinque, no será el que más sepa, no será el que más hable en lengua. Será la condición de un pueblo que se pone a una para humillarse ante la presencia de Dios. Porque el ayuno lo que hace es humillarnos. Y solamente cuando nos humillamos, deja de tener el orgullo, autoridad sobre nuestra vida. Deja de tener la autoridad, la altivez. Deja de tener la autoridad, los pensamientos. Y cuando eso muere, entonces nos encontramos como verdaderamente somos. Somos simples vasijas. Cuando nos llenamos de Él, nos damos cuenta de que somos simples vasijas, con el privilegio de ser parte de un reino todopoderoso. Ayuno y oración. Por eso tu ayuno y el mío debe de ir acompañado de oración. Isaías 58:6. Vamos rapidito ahí. Isaías 58:6 dice la palabra: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión? ¿Alguien está listo para soltar las cargas de opresión? No, este lado no sé. ¿Alguien está listo para soltar las cargas de opresión? Por este lado, ¿alguien está listo para sacar la carga de opresión?
Dice aquí que es a través del ayuno. Es así, mis hijos. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados. Y que rompáis todo yugo. Ya conmigo, hay yugos en mi vida que se van a romper. Vamos más fuerte. Hay yugos en mi vida que se van a romper. Dame un palo de cobre. Algo voy a romper yo aquí ahora. Dice aquí que en el ayuno hay yugos que se rompen, ligaduras que se rompen, pero eso no es en lo natural, mis hijos. Yo dije, eso no es en lo natural. Esos yugos, esa opresión no vienen del ámbito natural. Es que son yugos espirituales que no importa qué crema te pongas, qué mentol te pongas, no importa el tratamiento que te des. Hay un yugo o varios yugos que solamente lo rompe la unción del ayuno. El ayuno tiene una unción para romper la opresión, para romper la depresión, para romper el estancamiento, para romper lo que te retiene, para romper las estructuras mentales, para romper esas condiciones. Todo lo que te está reteniendo tiene que podrirse a causa de la unción. La unción es algo que brota a través de tu espíritu y llega a tu cuerpo por una condición en el mundo espiritual. Hay gente que ven que contigo, hijo. Hay gente que quiere subir la cabeza, pero el yugo no le deja subir la cabeza. Camina, hijo, hacia adelante. Hay gente que debe de ir en una velocidad más acelerada, pero el yugo no le permite ir acelerado. Hay gente que hoy en día está siendo oprimida y es porque hay un yugo que lo tiene oprimido. Así que el punto aquí está en que el ayuno diluya, rompa, destruya ese yugo. Ese yugo tiene que sentir que tú estás recibiendo algo que es más fuerte que él. Ese yugo no se rompe si tú no portas algo superior a ese yugo. Tienes que portar algo superior a esa crisis. Tienes que portar algo superior a ese problema. Tienes que portar algo superior a esa necesidad. Tienes que portar algo superior a esa condición. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Cuando tú ayunas, tú empiezas a aflojar ese yugo. Llega un punto en que tú puedes romper eso que te está atando. Tú puedes romper eso que te está paralizando. Tú puedes romper eso que te está conteniendo. Llega un punto en que tú dices: no voy a seguir con esta condición. No voy a seguir en esta calamidad. No voy a seguir con esta enfermedad. No voy a seguir bajo esta situación en mi matrimonio, con mi familia, con mis hijos. No voy a seguir. ¿Sabes qué pasa? Que el ayuno te empodera. El ayuno te da autoridad. El ayuno te da confianza. El ayuno te dice: vamos a lograrlo. Lo voy a hacer. El Espíritu Santo está conmigo. El Espíritu de Dios me está guiando. El Espíritu de Dios me está conduciendo. Él me está guiando. Él me está guiando. Y eso que te retenía, eso que te contenía, vas a poder romperlo. Yugos de opresión, te vas a poder liberar de tu condición. Te vas a poder liberar de tu adversidad. Pero para eso tienes que decidirlo. Para eso tienes que empezar este año tomando decisiones. Quizás tú tenías tiempo que no hacías ayuno, meses que no hacías ayuno, años. Pero fíjate algo, sigues en la misma condición, sigues bajo las mismas estructuras. Te esfuerza, te desanima, vuelve y te anima y vuelve y te desanima. Se te va la fuerza. Pero ¿sabes qué? Cuando empiezas a tomar la llave del ayuno, los yugos se empiezan a podrir.
los yugos se empiezan a podrir. Alguien tiene que escuchar esta palabra en su espíritu, porque hay yugos que tienen fecha de vencimiento sobre tu vida. Hay opresiones que tienen fecha de vencimiento en tu vida. Este año tú tienes que marcar la diferencia. Este año algo diferente debe de pasar contigo. Este año debe de empezar tomándolo con decisiones espirituales. Quizás lo ha intentado todo en lo natural. Quizás ha llamado a todo el mundo en lo natural. Pero yo te digo, el ayuno tiene el poder para destruir aquello que te quiere paralizar, aquello que te quiere detener. Levanta tu mano al cielo. Yo profetizo esta noche sobre tu vida que esos yugos empiezan a ceder. En el momento que decidas entrar en este ayuno, hay mucha gente que el enemigo ya lo tenía engañado y le había dicho: no hagas ese ayuno nada, hombre. ¿Sabes por qué él te lo puso y te lo sugirió? Porque él sabe que ya no podrá tenerte. Ya él sabe que no podrá tenerte contenido. No podrá tenerte paralizado y estancado y estancada. Hombre, no dejes sola a tu mujer haciendo este ayuno. Únete con ella. Mete tus hijos. Introdúcelo a ellos en la revelación y el conocimiento. ¿Sabes qué? Cuando ellos entran en esta verdad, mañana cuando tú no estés, ellos van a saber qué hacer en medio de una dificultad. Ellos van a saber qué hacer en medio de un caos. Ellos van a saber que tú le enseñaste una verdad espiritual. Esta iglesia va a otro nivel cuando entremos en este ayuno todos. Muchos están, pero hay otros que no estaban. Y Dios te dice: echa a un lado todas esas bobadas y deja que el Espíritu de Dios te tome. Deja que el Espíritu de Dios te use. Deja que el Espíritu de Dios tome autoridad sobre tu vida para que puedas ser guiado, para que puedas ser dirigido, para que puedas ser empoderado. Lo que Dios te ha traído en este año 2020 necesita que tu espíritu esté en la delantera. Necesita que tu espíritu esté gobernando tu entero ser. Y para eso prepara tu espíritu en estos 21 días de ayuno. Oh, levanta tus manos al cielo. Yo declaro fortaleza en tu cuerpo. Yo declaro autoridad en tu espíritu. El Espíritu de Dios te va a guiar a tomar decisiones sabias en estos días. Personas que estaban con problemas en su mente, con debilidades, con tentaciones. Dios en este ayuno te arranca las tentaciones. En este ayuno te arranca las debilidades. En este ayuno vas a entrar en un nuevo entendimiento, en una nueva realidad de tu vida. Dios viene a darte diseño, sueños, visiones, revelaciones. Mucha gente prepara cuaderno en la mano porque Dios va a estar hablándote, Dios va a estar mostrándote, Dios te va a estar dando palabras, versículos de la Biblia. Te va a mostrar debilidades, te va a mostrar condiciones en tu interior.